extrajeron un capítulo de este libro acerca de cómo somos los colombianos en cuanto a la religión. ¿Listo? En cuanto a la religión. ¿Ustedes qué se imaginan que encontraron? Bueno, resulta que, ahí les voy para que nos informemos. El 70% de los adultos en Colombia se identifican a sí mismos como católicos. ¿Cuánto? 70%. ¿Listo? Y un 14.3% adicionalmente se identifican como protestantes evangélicos, ¿cierto? Como la iglesia cristiana evangélica. 14.3%. De esta forma, de distintas versiones del cristianismo representan las creencias religiosas en la gran mayoría de colombianos. ¿Listo? Casi 84% del país tiene algún tipo de filiación con la Biblia y con Cristo. Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, nuestro país es un país bastante, no solamente bastante religioso, sino bien cristianizado, según estos hallazgos. Continúa este economista y dice, la religión es una dimensión clave de la vida de los colombianos. De hecho, 2 de cada 3 dicen que la religión es muy importante. 2 de cada 3 dicen que la religión es muy importante en sus vidas. Y tan solo 1 de cada 6 considera que la religión no es importante, ¿cierto? Solamente 1 de cada 6 personas considera que la religión no es importante en su vida. El 41% de los colombianos afirma, al ser encuestado, que la religión, de hecho, define cómo son ellos como personas. Así que lo que notamos en estos hallazgos culturales es que nuestro país es un país bastante religioso y bastante cristianizado. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Listo? Es enorme, enorme. Ahora, parece que, según estos estudios, y eso que no han salido los del DANE del 2024, Colombia es un país que tiene mucho fervor religioso, mucha pasión por Dios, un anhelo por Él. Y eso es un enorme regalo para nosotros, especialmente cuando ustedes están viendo los porcentajes en algunas de las banderitas que recibieron a la entrada. ¿Notaron cuán bajo es el cristianismo? Si nosotros estamos en una tierra que es considerada como una tierra fértil para el Evangelio. Ahora, ¿por qué empiezo por acá? Porque mis hermanos, aunque es hermoso, hermoso ver el fervor por Dios que tenemos culturalmente aquí en Colombia, al mismo tiempo, esas cifras tan altas, a la luz del texto de hoy, son algo muy preocupante. Es algo muy preocupante ver cuánto cristianismo tenemos, 84% de nuestro país. ¿Por qué? Y algunos se preguntarán, pues, pastor, ¿cómo puede estar mal el hecho de que la gente, tanta gente, tenga la búsqueda de Dios como algo importante en su vida? ¿Eso en qué sentido puede estar mal? Eso es muy bueno, y sí, es muy bueno, pero ¿por qué es preocupante? Cuando nosotros pensamos en las personas que coloquialmente nosotros decimos, buscamos a Dios, somos temerosos de Dios, ahí es donde cabe ese 84% de nuestro país, con un temor reverente por Dios. Creemos en la existencia de un Señor y un Creador. Creemos muchos en Cristo. Pero veámoslo en la práctica. Cuando pensamos en la gente que está buscando al Señor, inmediatamente nosotros volamos a pensar en nuestros familiares y amigos y en la tranquilidad que en tu corazón y en mi corazón se produce al saber que ellos al menos están rezando. Al menos cuando toman una decisión le están encomendando las cosas a Dios. Siquiera algunas veces en el año van a la iglesia, sea cristiana, sea católica o mormona. El punto es que nuestros seres queridos están buscando a Dios. Y mis queridos, el problema no es que busquemos a Dios. Y la verdad es que eso es un gran paso que uno tiene que celebrar en la vida de sus seres queridos y en nuestra propia vida. El problema
es la manera en que 84% de nuestro país está tratando de acercarse a Dios. Ahí radica el problema. Y más que el problema, es la base sobre la cual las personas tratan de acercarse a Él. Porque en nuestro contexto, yo no sé si ustedes están conmigo, pero cada vez es más común esta idea del relativismo de que cada uno busca a Dios a su manera. ¿Cierto? Cada uno busca a Dios a su manera. Y si está buscando, usted tiene algún tipo de espiritualidad, muy bien, eso es muy bueno. Cada uno tiene que encontrar su camino. Y como creyentes, nosotros empezamos a abrazar esta idea de celebrar que haya algún tipo de espiritualidad, no importa cuál sea. Y si es de alguna manera conectada con Dios o con Jesucristo, mejor. Porque cada uno se acerca a Dios como le nace. ¿Estamos? Pero queridos, yo quisiera empezar tratando de derribar esa lectura que a veces tenemos, no bíblica, sino cultural, desde nuestro relativismo, de lo que significa tener una relación con Dios. Porque pónganse a pensar un momentico. Si creemos todos que Dios es uno, en este tema de que cada uno busque a Dios como quiera, ¿no les parece que correríamos el gran riesgo de empezar a tejer imágenes tergiversadas y amañadas de quién es Dios? Si cada uno busca como quiera. Si uno afirma que Dios es uno, pues debe haber un orden, una claridad, un camino para buscar a Dios. No es como tan libre como usted le nazca. Y ahí es donde entramos al título de esta predicación, del problema que va a tratar Pablo hoy en el capítulo 10, de un fervor por Dios mal encausado. Un fervor por Dios mal encausado. Buscar a Dios pero de la manera equivocada. Y en consecuencia, el gran riesgo que va a denunciar Pablo es que terminar bien lejos de aquel que estamos buscando. Ese es el peligro. ¿Listo? Terminar bien lejos de aquel que estamos buscando. Como decimos aquí coloquialmente, por hacer bonito, terminamos haciendo feo. ¿Qué les parece si oramos y entregamos al Señor este tiempo y que su palabra nos ayude a eso, a depurar las maneras en que hemos visto a veces esa espiritualidad cultural, aún la nuestra? Padre, nosotros estamos aquí con un anhelo de conocerte, de buscarte, de amarte, de servirte. De alguna forma llegamos aquí con hambre por ti y un anhelo de discernir y conocer tu voluntad. Así que sí, todos nosotros tenemos fervor, un fervor por ti. Pero tu palabra nos va a llevar a poner como un lente, una lupa para examinar nuestro corazón. Y no solamente el nuestro, sino también como vemos hacia afuera este fervor religioso de nuestro país, con un 84% de cristianos. Señor, nosotros necesitamos que tú abras nuestros ojos. Y queremos que la palabra, por favor, haga su efecto en nuestro corazón. Nosotros no queremos ser más ciegos, y mucho menos necios ni testarudos en nuestro orgullo tratando de hacer nuestros propios caminos para acercarnos a ti. Queremos acercarnos a ti a través del único camino que tú has provisto para todos los hombres y mujeres pecadores como nosotros. Queremos acercarnos a través de Cristo Jesús. Y queremos ver hacia afuera también, a través de los mismos lentes de Cristo Jesús. Por favor, bendícenos en este camino. Amén. Para hacer un recuento un poco de lo que ha pasado en los capítulos anteriores de Romanos, el capítulo 9, 10 y 11 han estado hablando
especialmente del pueblo de Israel. Y un dolor profundo en el corazón de Pablo, porque su pueblo, Israel, de quienes son los profetas y la ley, el pueblo escogido del Señor, en este momento está caminando lejos de Dios. Así que Pablo, en medio de ese problema, nos presentó dos temas gruesos. Y es que no es que Dios haya fallado al ver a su pueblo endurecido, sino que Él soberanamente elige a quién salvar. ¿Recuerdan cuando nos habló de Esaú y Jacob? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y en la semana anterior estuvimos viendo cómo es posible que Dios no sea injusto al escoger a unos y al pasar por alto a otros. ¿Cómo es posible eso? Y resolvimos 3 preguntas acerca de la injusticia que habría ahí y llegamos a la conclusión de que de ninguna manera Dios es injusto, sino que soberanamente está queriendo manifestar su misericordia, pero también su justicia sobre unos y sobre otros. Y que eso no es un amaño de un capricho de Dios, sino que Dios siempre opera según su buena y santa voluntad. Quienes de pronto se perdieron eso, les animo a que lean que puedan verlo, la predicación pasada en YouTube. Pero quedamos con varias preguntas. Pastor, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Será que uno debería orar por sus seres queridos o no ora por ellos? Porque si Dios elige, pues entonces uno para qué habla, entonces uno para qué ora, ¿recuerdan? ¿Y será posible que mi oración cambie el designio soberano de Dios? Si Él no había elegido a alguien, entonces, y después dice, no, bueno, ya lo voy a elegir. ¿Será eso posible? ¿Cierto? Nos quedaron varias preguntas ahí en el tintero que espero, mis hermanos, que el texto de hoy siga dándonos, y bueno, el próximo en Romanos 11 también siga dándonos más respuestas a eso. Hoy vamos a abordar nuestro texto tratando de ver cómo Pablo trata este problema del fervor mal encausado. Y hay algo que en el estudio bíblico que yo quiero siempre estimular a que cuando llegues a las Escrituras estés con muchas preguntas. Cuando leemos el capítulo 10, uno dice, pero Pablo, ¿por qué se devolvió a hablar de la justificación por la fe? ¿Por qué se devuelve hasta allá? Sabiendo que eso ya lo trabajó tanto en los primeros capítulos. Y yo quisiera que ustedes recordaran que cada carta tiene una intención. Y en el capítulo de hoy vamos a ver cómo Pablo está intencionalmente tratando a estos hermanos en Roma, ahora no para que ellos entiendan la justificación por la fe para ellos, como judíos y como gentiles, sino para que la entiendan hacia afuera. En este capítulo vamos a ver que Pablo les va a enseñar a ellos cómo es que están viendo afuera de las paredes de la iglesia, ese fervor religioso que hay alrededor, y cómo tratarlo. ¿Cuál es su papel en él? ¿Cuál es la invitación de Dios? Pero arranquemos. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice nuestro texto: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Muy bien. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Esa es la palabra que se traduce en Nueva Traducción Viviente como fervor por Dios. Pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pablo analiza que en su pueblo no es que ellos sean indiferentes a Dios, no es que ellos sean como religiosos. No, de hecho, él ve que realmente estos hombres y mujeres tienen un fervor por Dios. Lo buscan, sino que lo buscan de la manera equivocada. Es un fervor mal encausado. Ahora, Pablo cuando ve eso afuera de las paredes de la iglesia y ve a sus hermanos judíos
Él no dice, oh, es que definitivamente son torpes, necios y testarudos. No, miren cómo Él se expresa cuando ve hacia afuera de las paredes de la iglesia. Mi oración, mi clamor es constantemente hacia ellos. Pablo siente compasión de aquellos que están buscando al Señor, pero de una manera equivocada. Y mis hermanos, aquí yo creo que vemos en primer lugar como un ejemplo para nosotros, ¿no? De cómo Pablo se relaciona con las grandes doctrinas de la elección soberana e incondicional de Dios. Porque de entrada nos dice que aunque sabe que Dios escoge soberanamente a quien Él quiera, miren lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está orando por sus hermanos para que Dios los salve. ¿Notan eso? Pablo en ningún momento dice, no, pues ellos verán. Eso es elección soberana de Dios. No, no, no. Él está orando, él le duele. Él le duele ver a sus parientes de sangre lejos del Señor o con una fe mal encauzada en el Señor. Y ora por eso. Ora por ellos. Ahora, hay una pregunta gruesa que nos hacíamos en la comunidad misional hace unas semanas, y es, ¿será que Dios puede cambiar su designio soberano sobre la elección? Porque recuerden, como nos dice Efesios 1, que la elección se dio antes de la fundación del mundo. O sea, el plan fue hace mucho rato. ¿Será que si uno ora a Dios dice, bueno, está bien, voy a incluir también a ese? Y también voy a incluir a ese. Y yo voy a hacer una confesión aquí. Hermanos, para mí eso es un misterio. Eso es un misterio. Y lo que he hecho en el camino, después de estudiar las Escrituras, es seguir el camino de mi Señor Jesús. Porque Él estaba desde antes de la fundación del mundo, hablando con el Padre y con el Espíritu Santo sobre el plan que iban a hacer para salvar a esta creación que se iba a echar a perder antes de que la crearan. Y había un plan. Y nadie, como Jesús, tenía claro el designio soberano de Dios. ¿Listo? ¿Y cuál era el plan? ¿Y cuál era el medio para la salvación de este mundo perdido? Sin embargo, va al monte del Getsemaní. ¿Y cuál es su oración? ¿Recuerdan esa oración del Getsemaní? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero si Él sabe el plan, Él fue parte para hacerlo. ¿Por qué ora así? Por eso yo digo, eso es un misterio. Para mí es un misterio. ¿Por qué Jesús fue a Getsemaní a orar si era posible cambiar de plan? Ahora sabemos que el plan se ejecutó conforme a lo habían planeado. Y Jesús consideró que era mucho mejor la voluntad del Padre que su propio deseo en ese momento. Y queridos, ¿por qué les digo esto? Porque yo sé que cuando hablamos del fervor mal encauzado y vemos hacia afuera, es inevitable para muchos de nosotros que seguimos a Jesús pensar en nuestros seres queridos. Es inevitable pensar en nuestros hijos, algunos que se criaron en el Señor y hoy no están en Él. Esposos, esposas, aún padres, amigos del alma. ¿Qué hago entonces con ellos? ¿Qué hago con esta doctrina de la elección? Pues lo mismo que Pablo nos está diciendo aquí. Ora y predica. Porque mis hermanos, recuerden, Dios soberanamente está exponiéndonos ese designio soberano suyo, pero no nos dio a ninguno de nosotros la capacidad de discernir quién es elegido y quién no. ¿Sí? ¿Qué se nos dio a nosotros? La comisión de ve y predica el Evangelio. Eso fue lo que se nos dio. La soberanía de Dios es un misterio para nosotros. Así que, al pensar en estas personas
que yo sé que mientras atravesábamos el designio y la elección soberana de Dios, para muchos era, pero ¿será que no es elegido? ¿Pero será que no? Y les he contado cómo por 20 años oré y oré y oré y oré y oré, y el Señor finalmente trajo a sus pies a mi mamá. 20 años. Así que no nos enredemos con ese tema de la doctrina de la elección como una justificación para no predicar. O para decir, no, es que tiene un corazón muy duro, es que seguramente no fue elegido. Eso no es tu menester. Eso no es tu menester. Eso es algo del designio soberano de Dios. Y creo que aquí la ilustración que algunos le han acuñado a Spurgeon, de cómo el Evangelio es como una invitación abierta en una puerta, en un camino de muchos transeúntes que dicen, vengan a mí. Y algunos lo ven y dicen, pues me voy a entrar. Y entran. Entran ante el llamado de vengan, vengan, vengan. Como Jesús en Marcos capítulo 1 y 2. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Eso va para todas partes, predicando eso, predicando eso. Y algunos llegan y entran. Y la sorpresa cuando pasan la puerta y miran hacia atrás, es una insignia que diste porque fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el misterio de la salvación que Pablo está poniendo aquí. Dios es absolutamente soberano y nosotros completamente responsables de responder a su llamado. ¿Me entienden el punto? ¿Listo? Porque me he encontrado en el camino con algunos que bajo esta doctrina de la soberanía de Dios dicen, no, es que seguramente Dios no me eligió. ¿Tú qué vas a saber? Responde, arrepiéntete, cree. Ahora, volvamos al fervor, ¿listo? Volvamos al fervor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el fervor está mal encauzado? Lo que dice Pablo es que estos hermanos judíos que tienen celo por Dios están tratando de hacerse justos delante de Dios, es decir, reconciliarse con Él a través de sus propios esfuerzos. ¿Sí? Y esto nos hace un eco por allá a los primeros capítulos de Romanos, cuando nos ayudaba a entender, mis hermanos, de forma sencillita, que tú y yo no estábamos en buenos términos con Dios. Literalmente, Romanos capítulo 1 nos decía que Dios estaba airado contra esa forma que tenemos los seres humanos de vivir desinteresadamente de cuál es su voluntad, de cuáles son sus propósitos y cuáles son sus planes con esta vida que Él me dio. Que esa rebeldía pasiva en algunos casos que nosotros tenemos, aún encubierta detrás de nuestra religiosidad, nos tiene en malos términos con Dios. Así que cuando Pablo habla de la justificación, habla de esa declaración de que alguien ya no tiene ninguna culpa. Es decir, que no tienes pendientes con Dios, que estás a paz y salvo. ¿Vale? El problema de estos judíos es que ellos desconocen la manera en que Dios extendió su perdón sobre esta creación al desconocer a Cristo. Ese es el problema. Y ellos están tratando intencionalmente de demostrarle a Dios lo buenos que ellos son, a través del cumplimiento de la ley. Así que aunque han escuchado de Cristo, están diciendo, no, gracias, yo no necesito de eso. La ignorancia es que Cristo es a quien nos apuntan todos los mandamientos que hay en la ley. Ellos se aferran al propio modo de hacerse justos a Dios, tratando de cumplir esa ley. El mismo problema de los Gálatas. Demostrarle a Dios lo bueno que yo soy, lo merecedor que yo soy, lo transformado que ahora estoy. ¿Listo? Pero hermanos, siquiera que nosotros no sufrimos de ese mal, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros no sufrimos de ese mal.
de ese mal de estar todo el tiempo tratando de mostrarle a Dios lo bueno que yo soy y lo merecedor que yo soy y todas las buenas obras que yo he hecho. Ese mal es de los judíos, ¿cierto? Mis hermanos, ustedes notan que cuando el fracaso en honrar al Señor, en obedecer sus mandatos, aparece en nuestra vida, inmediatamente nosotros experimentamos esa sensación de que tengo que hacer más, tengo que hacer más. O de hecho, cuando vas a tomar una decisión, o vas a hacer una inversión, o vas a empezar un negocio, por lo general, por esos días, tu santidad se eleva a los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tienes que tomar una decisión empiezas a buscar más a Dios. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a venir más seguido a la iglesia y empiezas a conectarte. ¿Tú sabes por qué haces eso? Porque en tu mente y en tu corazón, tú crees que es por lo que tú hagas que Dios te bendice. ¿Y por qué es que te alejas cuando el pecado golpea tu puerta? Cuando otra vez estás luchando y ¡pum! Salen esas cosas que te avergüenzan delante del Señor y delante de otros. ¿Por qué empiezas a retraerte de tu tiempo de oración, de tu búsqueda del Señor? Empiezas a alejarte de las comunidades misionales, del servicio. ¿Por qué haces eso? Por el mismo mal. El mismo. Tú sientes que la manera de hacerte justo delante de Dios es por lo que tú haces. Lo que tú haces es lo que te da dignidad delante del Señor. Es lo que te hace estar en paz con Él. Ahora, ¿por qué es que nos cuesta tanto eso? ¿Será por ignorancia? La semana pasada dijimos que no. Que a pesar de que esto se vea como, qué pesar que no logramos entender, debajo de esa actitud, lo que hay constantemente en nuestro corazón es un tremendo orgullo. Que no quiere quebrarse para decirle, Señor Jesús, yo no soy capaz. Yo te necesito. Yo necesito tu perdón. Yo necesito tu salvación. Yo necesito tu espíritu que produzca en mí esa nueva vida que yo quiero ver, pero que constantemente siento que soy incapaz de producir. Yo necesito un Salvador. Y eso requiere una gran dosis de humildad. Enorme dosis de humildad. Y muchas veces, hasta que nuestra vida no se quiebra así, es que no podemos entender la belleza del Evangelio. Ahora, Pablo continúa en los versículos 5 al 10, entrando a explicar de manera amplia cuál es el problema. Y representa dos clases de justicia. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O ¿quién descenderá a los abismos? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pablo pone en paralelo dos tipos de formas en las que tú te acercas al Señor. A través de la justicia, la reconciliación y el perdón que se da al cumplir la ley, o a través de la justicia, el perdón y la reconciliación que se da a través del creer en Cristo. La primera, la justicia que es de la ley, es esa que, como dice en Gálatas 3, capítulo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. La justicia que es de la ley es la que trata de demostrarle a Dios lo bueno que es, cumpliendo sus mandamientos. ¿Listo? Eso es lo que es la justicia de la ley. Y en eso se han perdido no solamente los judíos, sino como en Gálatas, también los cristianos, tratando de mostrarle a Dios.
Pero la palabra misma dice que así como aquí en nuestros sistemas de multas y de comparendos, cuando tú rompes una, tú eres un infractor de la ley. No importa si no quebraste todas las leyes de tránsito. Pasaste rápido allí, más de 60 kilómetros por hora, y ya eres un infractor. Por eso es que Pablo dice, nunca, nunca, nunca tratar de cumplir la ley va a servirte como un medio de reconciliación o de justificación con Dios. Porque ninguno de nosotros podemos cumplirla todas. Y quiero aclarar, mis hermanos, que nosotros no somos lo más perversos que podemos ser, sino que la santidad de Dios exige algo tan alto que constantemente te vas a encontrar en deuda. Haz la prueba. Y no con los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Toma los 10 mandamientos y examínate para que empieces a tener esa dosis de realismo. No vas a confiar en nadie más, ningún otro Dios ni ningún otro ídolo. No tomes el nombre del Señor en vano. Acuérdate de guardar un día santo para el Señor. No mates. Y con la extensión que nos dio Jesús en el Sermón del Monte, no hables mal de tu prójimo. No cometas adulterio. No mientas. No codicies lo que el otro tiene. ¿Cómo nos fue? ¿Bien? ¿10 de 10? ¿Entienden el punto? ¿Entienden por qué Pablo dice que la justicia que es por la ley es imposible? Yo no sé por qué sigues tratando de hacerlo. La ley solamente nos muestra lo pecadores que somos y los necesitados de Cristo que estamos, dice Romanos 3:20. Ahora, para hablar de la justicia, que es de la fe, Pablo ahora sí va a gastar una extensa explicación desde el versículo 6, vamos a leerlo, vamos a dar algunos detalles de él. Pero la justicia, que es de la fe, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo, versículo 8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó dentro de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Pablo aquí está citando un pasaje de Deuteronomio capítulo 30. Es un pasaje en el cual Moisés se está despidiendo del pueblo y está haciendo uno de sus últimos discursos. Y ante el pueblo de Israel, esta segunda generación, les dice, este mandamiento que yo les estoy dando no es muy difícil, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que digas, uy, ¿quién va a subir por allá por nosotros? Ni más allá del mar para que digas, ¿quién va a cruzar el mar? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo guardes. Es muy interesante la conexión, porque Pablo está citando algo del Antiguo Testamento para ayudarles a entender que están ante la misma realidad de tomar una decisión, pero con unas garantías y unas gabelas completamente diferentes. Porque en el Antiguo Testamento, Moisés les está diciendo al pueblo, hagan esto y vivirán. Pero aquí, Pablo está diciendo, mis hermanos, la salvación que Dios ha provisto no es demasiado difícil. Tú no tienes que subir al cielo, ni cruzar el mar, ni bajar al abismo. Esa salvación está al alcance de ti. Esa es la justicia de la fe, que dice que en últimas, la salvación que nosotros, tú y yo necesitábamos, es algo
que ya se acercó a nosotros. Tú no tienes que subir al cielo para bajar a Cristo, porque Él ya bajó. Él se encarnó y se hizo hombre para venir por ti y por mí. Ya tú no tienes que hacer ese trabajo de subir, como si fuera posible, porque Él ya lo hizo por ti. Y de hecho, tampoco tienes que ir al abismo para traer a Cristo resucitado, porque Él ya subió para poner esta salvación ahí. ¿Y cómo lo dice Pablo? Cerca de ti, asequible, en tu boca y en tu corazón. Y mis queridos, yo no sé si notan lo sencillo y lo complejo que es tener una relación reconciliada con Dios. Es sencilla. Está ahí. Dios te la puso enfrente, tan cerquita como tu boca y tu corazón. Estar en paz con Dios. Sentir esa paz en tu corazón, de que estás bien con Él. Descansar en esta identidad como un hijo adoptado por el Padre, que no está cambiando constantemente. Sentir esta seguridad de que eres amado profundamente por Dios. Está ahí. No está en tu montón de listas de las cosas que te hacen sentir mejor persona o mejor cristiano. Está ahí. Ahí. Solamente cree. Tan sencillo y tan complejo para corazones orgullosos como los nuestros. Con la boca, nosotros confesamos que Él es en griego, Kyrios, el Señor, que para los griegos era el nombre que le daban al César, quien se consideraba a sí mismo una deidad. Y para los judíos era el nombre que le daban a Dios. Así que, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cómo es que hago para recibir esto que Él me está ofreciendo gratuitamente? Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. Pero de ese grosor con el que ellos lo entendían, es quien manda, es el Señor mismo, es quien está por encima de todo, es quien yo no me muevo un dedo fuera de su voluntad, porque Él tiene el comando de mi vida completamente. Confiesa eso. ¿Y por qué esa confesión es tan importante? Porque recuerda que la ruptura de la relación con Dios comenzó con el deseo nuestro de ser como Dios. Y decirle al Señor, eso está muy bonito, pero muchas gracias. Déjame que yo voy a encargarme de aquí para adelante. Y nos fue muy mal, ¿cierto? Por eso lo primero que hay que hacer para poder recibir esta salvación es devolver desde nuestro corazón esas palabras: ya no yo, Señor, sino tú. Yo ya no quiero gobernar mi vida, yo quiero que tú la gobiernes. Ya no voy a tomar más decisiones por mí mismo, ni egocéntricas, ni vanas. Yo quiero rendirme completamente a tu voluntad. Si ustedes notan, en esa confesión hay un profundo arrepentimiento de quien se da cuenta que ha vivido su vida de una manera desinteresada y a veces utilitarista de Dios. En esa confesión, como tú eres quien manda, tú eres mi Señor y mi Dios, yo me estoy volviendo de rodillas a Él. Pero lo otro que involucra a Pablo es el corazón. Y es algo que internamente nosotros creemos y confesamos. No es netamente un conocimiento intelectual como muchos de nosotros hemos a veces tenido. Si yo me sé todo eso de la salvación y cómo opera, yo me sé el evangelio. No es acá. Es acá. Cree en tu corazón. Y cuando Pablo pone la cita de la resurrección de los muertos, está vinculando profundamente la crucifixión. Es la obra de redención, porque Cristo no solamente paga por nuestros pecados en la cruz, ¿cierto? Y así el castigo es ejecutado, sino que se levanta dentro de los muertos para darnos esperanza de salvación, de que Él
es la primicia de la resurrección, de que hay una vida después de la muerte y de que tenemos una esperanza gloriosa que nos espera. ¿Crees eso? Lo confiesas y lo crees. Así de sencillo. Y Pablo lanza en este texto una aclaración tan bonita. Miren por favor el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Hermanos, ¿cuál es el problema de fondo cuando nosotros pecamos con el Señor? La vergüenza, ¿no? Todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Miren cómo esto se convierte de alguna manera como en una invitación, de que esta es una oferta para todo el mundo, sin preferencias. No es solamente para los del linaje de Israel, es para todo el mundo. Y está ahí cercano, para todo el que cree. No importa si es judío, el más religioso, o los griegos más paganos, tras sus dioses y sus prácticas. No importa. Eso es para todo el mundo. Todo el que invoque el nombre del Señor. Ese invoque es una palabra de llamar para salvar. Como quien grita, ¡rescátame! Será salvo. No es el que dice, ¡ay, Dios mío! ¿Sí? Para que no nos confundamos. Y es ahí donde uno empieza a poner el lente para entender cuál es la diferencia del acercamiento religioso que vemos en nuestro país. Porque es religioso, pero no para salvación. Invocan el nombre del Señor, pero como conjuros y en torno a una bendición, pero no para una reconciliación. Mis hermanos, ahí es justamente donde Pablo nos quiere ayudar a entender esta gruesa doctrina de elección incondicional, que en últimas no hace acepción de personas, es para todos. Y yo quisiera que esto fuera también de ánimo para quienes se están acercando al Señor en este tiempo y que vienen con vergüenza, que muchas veces como que entran a la iglesia aún con la cabeza baja, porque tienen pena, tienen vergüenza delante del Señor. Por favor, escucha esto es para ti. Si tú sientes que la embarraste como nadie más en el mundo, hay esperanza para ti. Y aun si tú te fuiste y conociste al Señor, hiciste y deshiciste, y ahora por su Espíritu un arrepentimiento está ejecutándose en tu vida y en tu corazón, y estás dando estos primeros pasos para retornar hacia el Señor, esto es para ti. La oferta está abierta, está ahí. Cree. Cree, por favor. No permitas que tu pecado te aleje del Señor. Antes, por el contrario, haz que te haga correr hacia Él. Pero Pablo dice, pero la gente ¿cómo va a invocar? ¿Cómo va a decir, Señor, sálvame? Si ni siquiera han creído en Él. Porque uno le grita, sálveme a quien uno siente que lo puede salvar, ¿no? Uno no está en una piscina ahí ahogándose y ve a un niño de 2 añitos y dice, sálvame, sálvame. No, porque no tiene posibilidad de hacerlo. Versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pablo está utilizando una serie de preguntas retóricas que están encadenadas como una diatriba. Es la técnica que está utilizando. Pero la palabra clave aquí es cómo van a invocar, cómo van a pedir ayuda a en quien ni siquiera confían. Pero cómo van a confiar en alguien si ni siquiera han oído hablar de él. ¿Y cómo van a oír hablar de él si nadie está yendo a predicarles? ¿Y cómo van a ir a predicar si no están siendo enviados?
es muy interesante que el argumento de Pablo acá, al analizar lo que está pasando por fuera de las paredes de la iglesia, con el fervor religioso del pueblo de Israel, es que, ¿quién está yendo a predicarles? ¿Quién? ¿Cómo es que ellos van a corregir estas cosas si nadie está yendo? ¿Cómo van a corregir sus desviaciones doctrinales si nadie está predicando de Jesús? ¿Cómo van a creer si no logran entender cómo es que el Evangelio opera en su vida? ¿Cómo van a clamar por auxilio del Señor si no han podido confiar en Él? Qué hermosos, dice Pablo, son los pies de los que traen buenas noticias. Una cita de Isaías 52. Pablo está corrigiendo acá esa visión pasiva que dentro de las paredes de esta iglesia en Roma se puede tener acerca de la salvación. Que no basta con decir como que, Dios sabe a quién eligió, Dios sabe a quién quiere salvar, sino que reconoce que Dios quiere salvar a través del mensaje de la predicación. Desde el punto de vista de Dios, Él ha establecido que el medio de la salvación, que es Cristo, llegue a través de tu boca y de mi boca, a través de la proclamación del Evangelio. Tus seres queridos no van a llegar a conocer a Cristo si no oyen de Él. Está muy bien que oremos y está muy bien que testifiquemos, pero hermanos, ellos necesitan oír y oír una clara explicación del Evangelio, de esta buena noticia, de eso que está ahí, tan cerca de su boca y de su corazón. Y desde la perspectiva nuestra como iglesia, no sé si notan en la enorme responsabilidad y privilegio que tenemos de ser aquellos quienes se han hermoseado los pies llevando un mensaje que desesperadamente nuestro país necesita. Hasta acá, Pablo ha comisionado a la iglesia, pero va a entrarnos en un problema más grande, y es, ¿qué hacemos con quien le hemos predicado, pero parecen no hacer caso? ¿Qué hacemos con ellos? Y bueno, ese va a ser nuestro tema la próxima semana. ¿Qué hacemos con los que se han endurecido en su corazón? Ese pueblo que constantemente Dios ha querido llamar, pero lo han rechazado una y otra vez, como termina el versículo 21. Todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Esa nota oscura es la que nos va a conectar con, ¿hay una desesperanza entonces para esos hijos, amigos, esposos, padres que les hemos estado predicando el Evangelio y no logran entenderlo? ¿Hay una nota oscura ahí? El capítulo siguiente nos va a dar una esperanza hermosa de cómo Dios no falla en ejecutar su plan y cumplir sus promesas en medio de su pueblo. Para terminar, arrancamos diciendo que tenemos en Colombia 84% de nuestro país dice ser cristiano, ¿sí? Pero en la práctica, nosotros vemos que quizás somos un país con mucho fervor por Dios. Pero los frutos que notamos nos dejan ver con claridad que es un fervor mal encausado en muchos casos. Por eso hay dos invitaciones con las que yo quisiera terminar de este texto. La primera invitación es que, mis hermanos, yo creo que Pablo está poniendo esto acá para los romanos y para nosotros, para encauzar bien nuestro fervor. ¿Qué quiere él? Que encaucemos bien nuestra búsqueda del Señor. Para quien lo quiere hacer a su manera, Pablo nos ha dicho claramente que Dios ha provisto solamente un camino
y una forma, un medio para acercarte a Él. Y no es a tu manera. Y claramente las Escrituras nos han revelado que es a través de Cristo que nos acercamos a Dios. Y que acercarte a Él, si tú estás en una búsqueda espiritual y un anhelo de conocer más a Dios e involucrarlo en tu vida, tú tienes que entender primero que tienes que resolver tu situación delante del Señor. Que lo primero que tiene que pasar es reconciliarte con Él. Y esa reconciliación te invita, como lo dijo Pablo, a que hagas dos cosas. Uno, a que te devuelvas de tus caminos indiferentes a Dios y le digas, tú eres mi Señor. Yo ya no quiero ser más quien toma control de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, mi indiferencia y aún de la forma grotesca en que te he utilizado religiosamente para mis propósitos, sin rendirme a ti. Yo me rindo delante de ti hoy. Y de aquí en adelante, tú tienes el control completo de mi vida. Eso es hacerlo, Señor. Pero la otra es creer con tu corazón y abrazar con toda certeza de que tú tienes esperanza en medio de tu pecado por la muerte de Cristo a tu favor y su resurrección para tu esperanza futura. Abraza esa verdad y serás salvo. Ahora, también es una invitación para nosotros quienes llevamos años caminando con el Señor y seguimos luchando con ese evangelio de obras, que no es ninguna buena noticia, por cierto. Y nos dice, descansa, descansa en Cristo. Deja, como les decía hace unos días, dejemos que nuestro pecado nos quebrante el corazón, pero que nunca quebrante nuestra esperanza en Cristo. Deja que te quiebre y llora y arrepiéntete, pero nunca dejes que tu pecado te aleje del Señor, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Ese eres tú y ese soy yo. Pero la segunda gran invitación, mis queridos, creo que es no solamente encauzar nuestro fervor por Dios, sino también encauzar nuestro fervor por la agenda de Dios. Porque este texto nos muestra que Dios está salvando. Y hay una gran pregunta con la que nos deja este texto. Y es, ¿cómo estás tú viendo hacia afuera de las paredes de la iglesia? Si tú eres un creyente de hace años. ¿Cómo estás viendo a tus seres queridos que sí, hablan mucho de Dios y pueden ir a una iglesia cristiana o católica o lo que sea? Tienen cierto grado de espiritualidad, pero no se están acercando por el camino que Dios proveyó. Cualquier camino que no sea Cristo te va a dejar lejos de aquel que estás buscando. Y mis hermanos, nosotros necesitamos ver el mundo como Dios lo ve. Por favor, no dejemos que el relativismo de nuestra cultura afecte la manera en que nosotros estamos viendo hacia afuera. Porque tus seres queridos van a terminar lejos del Señor si ellos no conocen a Cristo. Y yo quiero orar que el Señor nos dé la gracia de ser aquellos que tienen pies hermosos esta semana. Para orar, doy por sentado que para testificar, no que eres perfecto, sino que tienes un Salvador perfecto. Pero también para hablar. Y sé que ese es uno de los grandes desafíos de nuestra iglesia. ¿Les parece si oramos que el Señor nos dé más esa convicción de que ese 84% necesita escuchar la manera correcta en que debemos acercarnos a Dios? Oremos. Señor, gracias por darnos este regalo de tu palabra que
depura en nuestra mente, en nuestro corazón y le da forma para que podamos ver el mundo, vernos a nosotros mismos y ver el mundo alrededor nuestro como tú lo ves. Nosotros agradecemos profundamente que tú, como dices tu palabra, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación. Y aunque es un misterio cómo opera esto de la elección y la soberanía tuya sobre la salvación, tú soberanamente has decidido enviarnos a nosotros, tu pueblo, a ser aquellos que llevan buenas noticias a quienes están cargados de vergüenza por su pecado y están tratando en sus propias fuerzas de hacer un camino alterno para tratar de demostrarle a Dios lo bueno que son. Señor, hermosea nuestros pies, pero también trae fuego a nuestra boca y a nuestro corazón para predicar con confianza, con la confianza de quien ya se siente seguro completamente en Cristo, quien ha cubierto todo su pecado y ha garantizado para siempre una herencia gracias a su resurrección y al Espíritu que ha puesto en nosotros. Ayúdanos a predicar con esa claridad de que hay esperanza y avanzar y avanzar y avanzar con fidelidad, haciendo lo que nos corresponde, que es anunciando al mundo la belleza de que tenemos un Salvador, que rescata la vida, que la transforma, que cambia todo y que está preparando un destino glorioso para cada uno de aquellos que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Que podamos ser, Señor, usados por ti esta semana para llevar buenas noticias que traigan esperanza, que traigan vida, que traigan gozo y que traigan salvación a nuestro país que tanto te busca, a veces con un fervor equivocado. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a cantar esta canción en forma de oración? Si tú te sientes lejos del Señor, cántala como tu oración de regreso a Él. Pero también si tú al terminar este pasaje estás pensando en tus seres queridos, canta con toda tu fuerza esta canción como un clamor por ellos. Ora y oremos juntos como Pablo nos invitó a orar, descansando en nuestro buen y soberano Señor.